Es la última parte del curso dedicado a desarrollos asintóticos y su movilidad. Bueno, pues en esta parte voy a intentar explicar algunas técnicas más actuales o algunas ramificaciones de la teoría de sumabilidad y que se utilizan también en la práctica y en distintas ecuaciones. Quizás esté un poco más cercana a mis gustos o a tendencias en las que suelo investigar, pero bueno, hay muchísimas más. Bueno, pues, hay muchísimas ramas en las que se puede investigar dentro de esta teoría. Simplemente voy a dar algunas que creo que son. Quizá una de ellas, de hecho, es la que creo que se puede acercar más a polinomios ortogonales y que podría dar algún avance en ese sentido, en términos de momentos, de la sucesión de momentos y demás. Bueno, ahora llegamos. Entonces, en esta última sesión voy a explicar un poco lo que pasa cuando se crece más que el comportamiento Gebrey. Hasta ahora nos hemos fijado en que el crecimiento era como mucho de esta forma para los coeficientes. Pero ¿qué pasa si crecen más? ¿O existe alguna aplicación en la que puedan crecer más? Voy a ver también desarrollos asintóticos generales en la que esta sucesión va a ser una sucesión más general, que es donde digo que creo que puede haber alguna cosa por ahí. Luego voy a dar algunos resultados de tipo Mayet y polígono de Newton, que era lo que preguntaba Alfredo para saber los órdenes en los que hay que cortar para la multisumabilidad. Y bueno, pues simplemente voy a dar algunas ideas de que también se trabaja esta teoría para ecuaciones en las que aparecen parámetros complejos, muy pequeños o muy grandes. Entonces, por recordar un poco lo de la hora pasada y un poco en general, aquí tengo el concepto de función de desarrollo asintótico en un sector del plano complejo, eh, en el vértice, como el truncamiento de una serie de potencias formal que va aproximando a una función en cada uno de los subsectores de un sector del plano complejo que hayamos fijado. Y este sería ¿vale? En el caso de que esta constante sea de una forma muy particular, en términos de que se puede acotar por una cierta potencia del factorial, entonces es un desarrollo Gebrey de orden S, cuando S es esta potencia, y estas series de potencias y las funciones con desarrollo asintótico de tipo Gebrey pues, tienen propiedades algebraicas buenas, es un álgebra diferencial y se puede aplicar en ecuaciones diferenciales como os he dicho. Hemos visto el lema de Watson para la unicidad, que nos garantiza la unicidad de la suma si el sector es suficientemente amplio, lo que permite aplicar la teoría a ecuaciones diferenciales o a ciertas ecuaciones funcionales. Y hemos visto también el proceso de sumación Borel-Laplace, que es equivalente al hecho de que existe una función con desarrollo asintótico Gebrey de un cierto orden S. Y también, bueno, pues un poco la multisumabilidad, que es la generalización de la sumabilidad, de forma que nos garantiza la multisumabilidad, o sea, la obtención de una función a partir de una solución formal para todas las EDOs no lineales meromorfas en un punto singular. O sea que da la solución para problemas muy, muy generales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se crece más que el crecimiento Gebrey? Bueno, pues en este caso vamos a centrarnos en un caso, en el caso Q-Gebrey. Voy a fijar un número complejo Q distinto de 0 y vamos a trabajar con lo que se llaman las ecuaciones en Q diferencias, en las que el operador de derivación, bueno, pues ya no va a aparecer, sino que va a aparecer el operador de dilatación, que simplemente
el que opera de esta forma. Una función lo que hace es a la variable la dilata en Q unidades. Entonces, la derivada y este operador de dilatación están muy relacionados, puesto que la derivada se puede poner de esta forma en términos del operador de este operador que acabamos de ver. Eh, entonces, bueno, si Q es distinto de 1, pues podríamos estudiar las ecuaciones en Q diferencias en las que aparece este operador. Por ejemplo, el Q análogo de la ecuación de Euler, que es la que hemos ido trabajando a lo largo de estas sesiones, sería este, en la que, bueno, pues aquí tenemos el operador de dilatación y lo mismo que en las sesiones anteriores se puede comprobar insertando una serie de potencias formal dentro de la ecuación, se puede comprobar que esta es una solución formal de la ecuación. Entonces, si Q tiene módulo mayor que 1, entonces el radio de convergencia de esta serie de potencias de nuevo es nulo. Y además, esta serie de potencias ya no va a ser de orden Gebrey, es decir, que sus coeficientes no van a crecer como una cierta potencia del factorial, sino que crecen mucho más rápido. Estos, si os fijáis, estos coeficientes crecen como Q elevado a n cuadrado partido por 2. Y sin embargo, pues si os fijáis, el n factorial, si yo tuviera un crecimiento Gebrey, este crecimiento Gebrey de nuevo, por la fórmula de Stirling, va a crecer va a ser similar a este crecimiento, que es como una exponencial del orden Gebrey por n logaritmo de n. Y sin embargo, el crecimiento q a la n cuadrado partido por 2 es un crecimiento que va a ser siempre mayor en n, como la exponencial de un número por el n cuadrado. Y aquí n logaritmo de n, o sea que es mayor, siempre mayor que cualquier Gebrey. Bueno, pues para este tipo de ecuaciones y para este tipo de sucesiones o de crecimiento más que el Gebrey, existe una teoría que se ha ido desarrollando paralela a la Gebrey y que tiene muchas similitudes y muchas diferencias con la teoría Gebrey. Bueno, en este caso los desarrollos asintóticos se les llama de Q-Gebrey y existe pues también una transformada de Borel Q-análoga en el que se divide pues precisamente pues por términos que crecen más que cosas Gebrey, o sea, por este término, por ejemplo, o por la función teta de Jacobi, bueno, etcétera. También hay un coanálogo para la transformada de Laplace que hace uso de la integral de Jackson, etcétera. Bueno, que hay una teoría análoga. Bueno, pues también hay además diferencias. ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? Sigo entonces. Bueno, hay diferencias en términos también de resultados de tipo Ramis-Shiguya o lema de Watson, en términos de unicidad de las soluciones que, bueno, yo creo que no voy a explicar porque se sale un poco ya de los objetivos. Simplemente voy a dar doy una serie de referencias en las que se ha trabajado con este tipo de ecuaciones de diferencias y sumabilidad o multisumabilidad asociadas a soluciones de ecuaciones de este tipo de ecuaciones. Sobre todo, bueno, pues han sido trabajados por Ramis, Zhang, Salwa. También yo tengo algunos trabajos en esta dirección con Stefan Malek, etcétera. Bueno, Lucia Di Vicio, hay mucha gente trabajando ahí. Entonces, como segunda aproximación van a ser los desarrollos asintóticos generales. Hemos visto los desarrollos Gebrey, hemos visto unos desarrollos Q-Gebrey, o sea, el Gebrey estaba asociado a una sucesión de esta forma,
el Q-Gebrey está asociado a una sucesión de esta forma o también aquí multiplicado por una constante. Entonces, un desarrollo asintótico general va a ser más general que el Gebrey, pero no va a comprender los Q-Gebrey, por lo que voy a explicar ahora. Bueno, esta va a ser una teoría asintótica asociada a sucesiones M que van a ser más generales que la sucesión Gebrey. Esta teoría se puede encontrar en muchos artículos, sobre todo en estos últimos 20 años, 15, 10 años. Y bueno, pues por ejemplo, en este artículo de Javier Sanz de 2017 se tiene un resumen bastante amplio de esta teoría. Y también en este artículo de Tillier. Voy a motivar un poco por qué estudiar los desarrollos que ya no son Gebrey ni Q-Gebrey. Y esto, la motivación viene en términos de las clases ultradiferenciables de Kahneman. Vale. Bien, las funciones ultradiferenciables de Kahneman son funciones de clase C infinito en un abierto de la recta real, ¿vale? De forma que para cada compacto dentro de este abierto se tienen cotas para las derivadas de este estilo. O sea, como veis, pues es algo similar a lo que se tiene para los desarrollos asintóticos con sucesiones generales y en el caso real. Entonces, para esta sucesión que se elegía para las cotas no se elige de cualquier forma, sino que tiene que verificar una serie de condiciones. En particular, se le pide a la sucesión que sea logarítmicamente convexa, es decir, que verifique esta condición de aquí, de forma que la clase ultradiferenciable tenga una propiedad buena, que es que sea cerrada para el producto y la composición. Es decir, que si yo tengo dos funciones que verifican estas propiedades, pues que el producto de esas funciones esté dentro de la clase, o sea, verifique esas propiedades. Y para eso se necesita que la sucesión cumpla esta condición. Además, se le suele pedir también la condición de no ocasionalidad fuerte, que equivale a que haya funciones dentro de la clase con desarrollos de Taylor prefijados, o sea que es una condición también natural. Y también se le suele pedir el crecimiento moderado. Bueno, esta sobre todo es para cuestiones más técnicas. De hecho, en el grupo de Javier Sanz se está trabajando para ampliar la teoría a sucesiones que no cumplen esta condición, en particular la Q-Gebrey. Bueno, pues para aquellas sucesiones de números reales positivos que verifican estas tres condiciones, se le dice que es una sucesión fuertemente regular. ¿Vale? Por ejemplo, la sucesión Gebrey va a ser una sucesión fuertemente regular, pero también otras sucesiones como por ejemplo pues unas que vienen multiplicadas por logaritmos y demás. Vamos que o por ejemplo la asociada al crecimiento 1 más, que aparece en ecuaciones en diferencias, también va a ser fuertemente regular y no es tampoco una Gebrey. Bueno, entonces las clases ultraholomorfas de Kahneman se van a definir similares a las ultradiferenciables. Van a ser funciones holomorfas en un cierto sector del plano complejo, S, con vértice en el origen, y de forma que las derivadas de estas funciones van a venir acotadas en términos de esta sucesión que he prefijado. Que como digo, se suele prefijar sucesiones fuertemente regulares para que la clase de funciones ultraholomorfas verifique buenas propiedades algebraicas. Y ligado a estas clases ultraholomorfas, se puede entonces definir los desarrollos asintóticos más generales, pues sin más que sustituir la sucesión Gebrey por esta sucesión M. O
sea, la definición es análoga a la de los desarrollos asintóticos, Gebrey. Sin embargo, la sucesión ya no es una Gebrey o una Q-Gebrey, sino que es una sucesión general, que solemos pedir, como digo, esas propiedades, esas buenas propiedades para los espacios de funciones. Entonces, para estas clases de funciones y para estos desarrollos existen muchos resultados similares de tipo Borel-Gebrey, la caracterización de funciones con desarrollo nulo, que en este caso ya no van a ser funciones que decrecen exponencialmente en el origen, eh, sino otras funciones pues, más abstractas, más complejas. Hay teoremas de tipo el lema de Watson, resultados de sumabilidad Borel-Laplace, también multisumabilidad recientemente de hace 3-4 años. Y bueno, pues las referencias las voy a incluir en las monografías, o sea que ahí va a estar todo explicado. Entonces, la definición de, o sea, la sumabilidad Borel-Laplace también tiene un análogo con esta M-sumabilidad y pasa por la existencia de un núcleo, o sea, de una función que va a hacer las veces de la exponencial o de la exponencial negativa, en este caso, dentro de la transformada de Laplace. No voy a dar más detalles, simplemente pues que, por ejemplo, si yo tengo una función holomorfa con cotas m exponenciales, que no voy a explicar lo que es, pero bueno, pues sería el m análogo a las cotas exponenciales y, y un núcleo para la sumabilidad, que es esa función e que tiene decrecimiento m exponencial, si queréis. Bueno, pues puedo definir de la misma forma la transformada en Laplace m a lo largo de una dirección en la que la exponencial negativa, o sea, el núcleo de la transformada de Laplace, se ha sustituido por esta función y que va a ser convergente en el caso de que tenga este crecimiento exponencial en sectores de una cierta amplitud, donde la amplitud viene dada en términos de la sucesión de partida. Bueno, a partir de esta transforma de Laplace se pueden definir los momentos asociados a este núcleo. O sea, yo parto de una sucesión M que va a ser fuertemente regular. Bajo ciertas condiciones existe este núcleo, de forma que puedo definir la transformada de Laplace y también transformadas de Borel generalizadas. Y a partir de este núcleo, bueno, pues puedo definir también los momentos asociados a esta sucesión. ¿Vale? Entonces, si una sucesión es fuertemente regular, entonces también lo va a ser la sucesión de momentos y de hecho van a ser equivalentes en el sentido de que su diferencia, se van a diferenciar como mucho una potencia de una cantidad fija. Es decir, van a determinar, en definitiva, los mismos espacios de funciones, tanto la sucesión inicial como la sucesión de momentos. Bueno, ¿por qué es importante la sucesión de momentos? Pues porque es la que se utiliza a la hora del proceso de sumación Borel-Laplace, puesto que, que funciona, es la que funciona bien a la hora de trabajar con las transformadas Borel-Laplace por el hecho simplemente de que son los momentos de una asociados a un núcleo. Entonces, la transformada de Borel, la M transformada de Borel, se va a definir de la misma forma que en el caso Gebrey, dividiendo por estos momentos. En el caso Gebrey se dividía por el correspondiente momento. Bueno, pues que era el momento de Gebrey. Bueno, pues aquí lo que se hace es dividir por el momento que corresponde. Y bueno, pues lo que se hace es pues lo mismo que antes, la transformada de Borel formal, si converge y tiene crecimiento m exponencial, entonces puedo calcular transformada de Laplace y obtener una función que admite como desarrollo asintótico m en un sector suficientemente amplio a la serie de potencias inicial.
Entonces, esta teoría generaliza la teoría clásica en términos de estas sucesiones más generales que las sucesiones Gebrey. Sin embargo, la sucesión Q-Gebrey que habíamos visto antes se va a quedar fuera de, la, de esta teoría, puesto que esta sucesión no cumple una de las propiedades que es la de crecimiento moderado. Esta sucesión no cumple esto. Para ninguna sucesión, para ninguna constante A, vamos que no, crece demasiado rápido. Y además se va a aplicar, esta teoría se puede aplicar en lo que se llaman las ecuaciones momento-diferenciales, en las que las derivadas ya no aparecen, sino que se sustituye por lo que se llaman las derivadas de momentos. Las derivadas de momentos pues son operadores en principio definidos sobre series de potencias formales que actúan de esta forma. Si os fijáis, si el momento es el factorial, la derivada de momentos es, es simplemente la derivada usual. ¿Vale? O sea que si la sucesión de momentos es la Algebrey de orden 1, entonces la derivada de momentos es justo la derivada usual. Sin embargo, si lo que tengo si los momentos son dados por la función gamma para un cierto S, o sea, esta está asociada a la Algebrey de orden S, si son estos momentos, o sea, si yo tengo la sucesión M de partida, es esta. Los momentos que obtengo son la sucesión gamma evaluada en estos puntos. Entonces, la derivada en momentos definida de esta forma está asociada a las derivadas de Caputo, a las derivadas fraccionarias de Caputo, en las que aparece, o sea, que lo que aparecen son ecuaciones diferenciales fraccionarias, derivadas fraccionarias, ¿vale? O sea que tienen su aplicabilidad más allá de esto. Y bueno, pues la definición ya os he dicho que esta definición de derivada de momentos se aplica a series de potencias formales, pero recientemente pues la hemos podido aplicar, la hemos podido extender al m sumas de series de potencias formales. Y bueno, pues como ejemplo, pues simplemente el m análogo de la ecuación de Euler, que se escribiría de esta forma, se puede ver que esta es una solución formal de la ecuación. Fijaos que si M es la sucesión de momentos, perdón, la sucesión Gebrey de orden 1, caemos aquí sería la derivada y caemos en la ecuación de Euler, y aquí sería el factorial y caemos en la solución formal que dijimos el primer día. Bueno, pues la forma de proceder sería similar, dividiendo por el correspondiente factorial, en este caso por el correspondiente momento, obtengo una función convergente en un entorno del origen que se puede extender a lo largo de cualquier dirección, salvo en el semieje real negativo. Y además tiene crecimiento m exponencial. En realidad es un crecimiento bastante pobre a lo largo de cualquier dirección, salvo los reales negativos. Con lo cual, puedo aplicar la transformada de Laplace m, en la que aparece en vez de la exponencial negativa este núcleo, y obtengo una función holomorfa en un sector suficientemente amplio, que viene dado en términos de la función m, que es equivalente a la de momentos, y que admite como desarrollo asintótico m a la serie de potencias formal inicial, y que va a ser además esta va a ser solución de la ecuación de momento diferencial, o sea, va a ser solución de esta ecuación. O sea, ya veis que es muy similar a la forma de proceder al caso Gebrey,
pero como es más general, pues tiene sus particularidades de necesitar núcleos construidos asociados a la sucesión y demás. Bueno, para ver, por ejemplo, que esta función admite como desarrollo sintótico la serie de potencias formal de orden m, pues el procedimiento es similar, la prueba es similar a la que os hice el primer día para la ecuación de Euler, que es, pues, el hecho ahora simplemente, si os acordáis, lo que hacíamos era, cuando tenía el factorial aquí, era ponerlo en forma integral como transformada de Laplace y combinarlo con la función. Aquí, como lo que tengo son los momentos, los puedo escribir, pues eso, como los momentos, como el correspondiente momento asociado a la sucesión de momentos y de nuevo, bueno, pues se puede deformar el camino igual que antes y eh, bueno, y se puede deformar el camino y después lo que puedo hacer es, bueno, pues juntar los términos igual que antes, de forma que aquí lo que tenía era el resto de la suma de la serie geométrica que viene a ser este, que era exactamente el que teníamos para el caso Gebrey. Y bueno, pues lo mismo que para el caso Gebrey, con un cambio de variable, llegaríamos a cotas de este estilo que se acotan de esta forma, o sea, con un cambio de variable cambiaríamos, o sea, aquí tendría, sí, aquí sacaría el módulo de z a la n, eh, con este z, un módulo de z a la n más 1, tendríamos constantes por ahí, y luego tendríamos otra vez el momento n más 1, que en el caso de Brey era la función gamma. O sea que en realidad lo que acabamos de ver es que la función menos su aproximante de orden n se acota en términos del siguiente momento, como lo que se vio para la sucesión Gebrey. Bueno, esto lo he incluido por lo que contó Alfredo el primer día sobre, bueno, pues sobre las singularidades, encontrar el tipo de singularidades de una ecuación. Se trabaja actualmente también en lo que se llaman resultados de tipo Maillet y también se trabaja con el polígono de Newton. Bueno, solo por motivarlo, Fuchs clasificó las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas en términos de sus singularidades. Entonces, si yo tengo una solución formal en el origen, esta va a converger en el origen si solamente si este término, todos estos términos van a tener un polo, a lo sumo un polo de orden I en el origen. Es decir, si podemos escribir la ecuación de esta forma, donde los Bs son holomorfos en un entorno del origen. Si os acordáis, en el primer día que expusimos algunos ejemplos de ecuaciones, en los ejemplos iniciales, esta sería la primera ecuación en la que he dividido por 1 partido por z. Si os acordáis, la ecuación era y' más i igual a z. Bueno, pues he dividido por z, he derivado y obtengo una ecuación de esta forma. Entonces, lo que se ve es que se cumple los requisitos que están determinados aquí, por lo cual la solución formal converge cerca del origen. De hecho, vimos que era entera. Para la segunda, lo mismo, he dividido aquí por z, derivo otra vez la ecuación y lo mismo, pues caigo dentro de las ecuaciones anteriores y se cumple, pues aquí que tengo un cuadrado como mucho, aquí tendría que tener un 1 como mucho y aquí una potencia 0 como mucho, pues de nuevo tengo garantizada la convergencia cerca del origen. Y sin embargo, en la ecuación de Euler, de nuevo dividiendo por z y derivando, obtengo esta ecuación. Y sin embargo, esta ecuación no verifica las condiciones del enunciado de Fuchs.
esta potencia como mucho debería ser 2 para tener convergencia en el origen y por lo tanto ya no está garantizada la convergencia en el origen como hemos visto todos estos días. Resultados de tipo Maillet. Bueno, pues los resultados de tipo Maillet consisten en buscar cotas para los coeficientes de soluciones formales. Fijaos que lo que hacíamos el otro día era, yo tengo una serie de potencias formal, si tengo crecimiento Gebrey para sus coeficientes de un cierto orden, pues entonces calculo transformada de Borel y demás. Pero necesitaría saber qué crecimiento Gebrey hay aquí. Bueno, pues hay teorías y hay resultados también actuales que determinan cotas para este crecimiento Gebrey. Toda esta teoría pues, surge en 1906, en el que Maillet demostró que todas las series de potencias formales que eran solución de una EDO algebraica, es decir, que se puede escribir una ecuación diferencial eh, como un polinomio en todas las derivadas de la función que queremos encontrar, bueno, pues todas las soluciones formales de estas ecuaciones van a ser Gebrey de un cierto orden. O sea eh, bueno, pues que establece que todas estas ecuaciones, de hecho, van a tener sus soluciones formales crecimiento Gebrey, pero, bueno, pues el caso analítico, o sea, esto era para EDOs algebraicas, el caso analítico fue demostrado por Malgrange aquí en el 89. Es decir, que tenían sus soluciones formales son Gebrey de algún orden, de algún tipo, de algún orden, perdón. Sin embargo, bueno, pues sería muy aconsejable saber alguna cota para el crecimiento Gebrey de una solución, para poder saber qué transforma de Borel utilizar y demás. Y eso, bueno, pues en las ecuaciones lineales, solo por deciros un poco qué es lo que se utiliza, se suele utilizar lo que se llama el polígono de Newton, asociado a una ecuación. El polígono de Newton va a ser simplemente la envolvente convexa de una serie de cuadrantes. Por ejemplo, si yo tengo un punto AB, ¿vale? Ahora estamos en R2. Si yo tengo un punto AB de R2, lo que voy a elegir es n de AB, que son todos los X menores que A y todos los Y mayores que B. O sea, voy a elegir este cuadrante de aquí, ¿vale? Y lo que se hace es elegir los puntos de R2, A y B, de forma que que sean de la forma I, J menos I, donde I y J son, bueno, pues son la derivada iésima de I, de la función incógnita, y la potencia jésima del z que acompaña en la ecuación de partida. Es decir, que si yo tengo una ecuación en la que tengo aquí z más z2 por I segunda más lo que sea, pues yo voy a elegir eh, este J sería 1 y el I sería 2, y aquí el J sería 2 y el I sería 1. Y elijo los puntos I, J menos I de R2. ¿Vale? Dibujo todos los cuadrantes que toque, por ejemplo este de aquí, vamos, los que sean, y lo que hago es calcular la envolvente convexa de estos. Es decir, el polígono de Newton sería este de aquí. Bueno, no, esto no puede suceder. Sería aquí, aquí y luego para allá. ¿Vale? O sea que al final lo que se tiene es como una especie de escalera aquí. Bueno, para que lo veáis mejor, porque dibujo fatal, por ejemplo, en las ecuaciones, esta era la primera ecuación del primer día, la segunda y esta es la tercera, la de Euler. No son exactamente las ecuaciones, sino lo que les he hecho antes, que ha sido pues, dividir por z y derivar. Entonces, aquí lo que se ve es, tengo aquí un 1 y un 2, 0 y 1, 1 y 1, 0 y 0 y 0. Bueno, pues los puntos que se obtienen van a ser estos,
y la envolvente convexa es esta. En el segundo de los casos tengo esto y en la ecuación de Euler lo que tengo es este polígono de Newton, que es la envolvente convexa de los puntos que obtengo. Entonces, como veis, este polígono de Newton no tiene pendientes positivas, este tampoco, pero este sí. Y de hecho la pendiente positiva solo tiene una pendiente positiva y su pendiente es 1. Bueno, pues eso no es casualidad. Que no haya pendientes significa convergencia y que haya una sola pendiente va a significar un orden Gevrey y de hecho va a estar asociado a la pendiente. Acordaos que este era Gevrey orden 1, la solución formal. Y de forma más general, si yo tengo un polígono de Newton, todas las pendientes van a estar asociadas a los distintos niveles de la multisumabilidad de la solución formal de una ecuación con la que estemos trabajando. Con lo cual sabemos la forma en la que tenemos que elegir los órdenes Gevrey para calcular la suma. Y bueno, pues nada, aquí simplemente por daros algunas referencias donde se puede ampliar esta teoría, que es donde se obtuvieron estos resultados. Y ya por último, bueno, pues estas teorías de sumabilidad de soluciones formales se han utilizado y se utilizan también en ecuaciones diferenciales en las que aparece un parámetro de perturbación singular o ecuaciones en derivadas parciales con este tipo de parámetros. Un parámetro de perturbación singular, que se suele denotar por epsilon, por ejemplo, son ecuaciones en las que aparece pues, un parámetro, pero que se supone que es complejo y pequeño. O sea, que suele ser un número complejo dentro de un disco, pero el disco es muy, muy pequeño comparado con el orden en el que se está trabajando la variable. Entonces, solo para que veáis un poco cómo se puede trabajar con ecuaciones con parámetros. Bueno, aquí tenéis algunas referencias en las que se han estudiado este tipo de ecuaciones, de perturbación singular, tanto para multisumabilidad como, bueno, pues, como el orden, las soluciones Gevrey, bueno, pues, desarrollos Gevrey singularmente perturbados, caso multidimensional y demás. Vale, entonces, en este caso, en las ecuaciones no se intentan buscar soluciones formales en las variables, sino lo que se suele intentar es buscar soluciones formales como potencias del parámetro de perturbación. Fijaos que recordad que toda la teoría de desarrollos asintóticos viene dada para funciones cerca del origen. Entonces, parece natural que si yo estoy trabajando con un parámetro muy pequeño, podamos intentar aproximar la solución cerca del origen cuando el parámetro es muy pequeño. Y por lo tanto, pues parece natural utilizarlos como los desarrollos en potencias del parámetro pequeño. ¿Qué hago con las demás variables? Bueno, pues las variables que intervienen realmente en la ecuación van a venir dadas dentro de los coeficientes, que van a ser, ya no van a ser números complejos, sino que van a ser funciones dentro de un cierto espacio de funciones, por ejemplo, funciones holomorfas dentro de un disco, etcétera. Bueno, pues, entonces, toda la teoría de los desarrollos asintóticos se puede generalizar a este tipo de funciones y a este tipo de desarrollos asintóticos sin más que sustituir pues, el módulo complejo por una norma en espacios vectoriales. Por ejemplo, si los coeficientes están dentro de un espacio vectorial, bueno, pues esta serie de potencias, pues los truncamientos, si el espacio es suficientemente bueno, si es un espacio de Banach, por ejemplo,
pues van a estar dentro de ese espacio. Se puede buscar convergencia, puesto que tengo una norma dentro del espacio de Banach, etcétera. Eh, por ejemplo, simplemente por daros un ejemplo que aparece en el libro de Balser y que es bastante sencillo. Yo voy a fijar una función holomorfa en un entorno del origen y voy a tomar otro disco más pequeño que el primer disco del origen. Y elijo esta ecuación diferencial en la que aparece un parámetro de perturbación pequeño epsilon. ¿Vale? Si busco una serie de potencias formal en términos de como potencias del parámetro de perturbación con coeficientes dados por funciones de la variable real o sea, de la variable de verdad de la ecuación y y lo inserto dentro de la serie de potencias, dentro de la ecuación, lo que tengo es que el enésimo término resulta ser la enésima derivada de la función. ¿Vale? Eso, si queréis, podéis probarlo, es sencillo y lo vais a ver que enseguida que el enésimo coeficiente es la enésima derivada. Como la función es holomorfa en un disco más pequeño, o sea, si restringo un poco más el disco, bueno, pues tengo cotas uniformes en todo el disco para las derivadas y van a venir dadas de esta forma, puesto que tengo convergencia. Aquí sí que hay desarrollo de Taylor, desarrollo en el origen. Entonces, lo que tengo es que la solución formal, que está dada de esta forma, va a tener sus coeficientes, que vienen a ser estos, dentro del espacio de Banach de funciones holomorfas y acotadas aquí en el D, en el disco más pequeño, puesto que tengo cotas. Y de hecho, va a ser esta serie de potencias va a estar dentro de, de un espacio de esta forma, o sea que van a ser series de potencias formales en un espacio de Banach dado por el espacio de Banach de funciones holomorfas y acotadas en el disco, y además va a ser Gebrey de orden 1, porque si os fijáis, los coeficientes tienen cotas Gebrey de orden 1, o sea, la potencia aquí es 1. Entonces, puedo calcular su transformada de Borel de orden 1, que viene dada de esta forma, que resulta ser simplemente pues, que va a ser la función f en z más epsilon, puesto que es el desarrollo en z de la función f, siempre que elijamos el epsilon suficientemente pequeño para que todo esto tenga sentido. Y entonces, si tengo en cuenta la caracterización de una sumabilidad con el proceso de Borel-Laplace, o sea, el teorema de Nevalina, lo que me va a decir es que esta solución formal que tengo, la solución formal inicial, que venía dada de esta forma, va a ser uno sumable, pero uno sumable en ese espacio, o sea, en el espacio en el que he considerado coeficientes dados por funciones dentro de un espacio de Banach. Y va a ser uno sumable si, solamente si, esta función, esta transformada de Borel, que resulta ser la función en, en, en z más epsilon, va a poder extenderse a un sector infinito con crecimiento exponencial de orden 1, que es exactamente la caracterización que os he explicado antes. Bueno, en este caso, bueno, ese sería el ejemplo. En este caso, a la hora de trabajar con ecuaciones con parámetros, es muy usual hacer este cambio de variable para obtener soluciones. Y es decir, que se suele trabajar en un cambio de escala en la que aparezca el monomio z epsilon. Y bueno, pues este trabajo, o sea, el hecho de trabajar en estos monomios motivó la definición de lo que se conoce con sumabilidad monomial, que es otro tipo de sumabilidad en la que aparecen, bueno, pues
monomios de esta forma en lugar de monomios en una de las variables. Es, todo esto pues, aparece explicado aquí en este trabajo de Mirel Carais Durán, Jorge Mozo y Reinar Safke. Y bueno, pues esta teoría pues, también ha tenido sus extensiones explicando teoremas de tipo Borel-Laplace, similares a la casumabilidad, y esta teoría se ha extendido no solo a monomios, sino a gérmenes de funciones holomorfas, o sea, funciones más generales que monomios. Y también se aplica, que también se ha aplicado a problemas en ecuaciones en derivadas parciales, en las que intervienen funciones de varias variables, etc. Bueno, pues en este sentido, pues cabe mencionar pues estos trabajos más recientes de Sergio Carrillo y Jorge Mozo, y también con Reinar Safke, en el que se explica un poco la teoría de casumabilidad respecto a este tipo de gérmenes o sumabilidad monomial. Bueno, y con esto yo creo que termino aquí.